Hola a todos, bienvenidos una vez más al Día con el Agro. Yo soy Rudy Borges y como muchos sabemos, la actividad agrícola requiere de muchos cuidados, procesos y requerimientos para obtener los resultados que tanto deseamos en forma de fruto. Es por ello que debemos tener y prestar muchísima atención a cómo debemos cuidar y preparar la tierra antes de sembrar. Así que los invito a ver el siguiente informe. Antes de comenzar con la siembra es conveniente tener en cuenta varios factores. Entre ellos, contar con una semilla certificada, pero además cerciorarse y preparar el terreno, de manera que las raíces de las plantas puedan ser sembradas de forma sencilla y eficaz para obtener buenas cosechas. Pero, ¿cómo preparar la tierra para la siembra? En primer lugar, es fundamental remover la hierba o la maleza que pueda dañar el cultivo. Para hacer esta labor, es recomendable que la tierra esté húmeda para que sea más fácil arrancar de raíz las malas hierbas. Después de eliminar las hierbas, es momento de airear la tierra con una azada o motocultor. Esta tarea se desarrolla con la intención de que se aireen las capas profundas y las raíces de las plantaciones puedan contar con la oxigenación adecuada. Una vez removida la tierra, se debe abonar el terreno con nutrientes que mejoren la composición de la tierra. Se pueden utilizar diferentes tipos de abonos, como el orgánico, el mineral, el compost, entre otros. Después de nutrir la tierra, el siguiente paso es allanar el terreno para facilitar la siembra. Luego de que el terreno esté liso, se puede comenzar. Para una correcta siembra se recomienda el uso de semillas certificadas, las cuales le permitirán obtener un cultivo de calidad y pureza. El empleo de estas semillas, además de lograr una buena implantación del cultivo, le brindará mayores rendimientos, los cuales le asegurarán la rentabilidad y la mejora de la cosecha. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Se trata del gerente general de ACO Semillas, el doctor Leonardo Ariza. Doctor, bienvenido al Día con el Agro. Rudy, muy buenos días. Muchas gracias por volverme a invitar al Día con el Agro. Hablemos un poco de qué es ACO Semillas, cómo funciona. Bueno, ACO Semillas es la Asociación Colombiana de Semillas y de Biotecnología. Es una asociación que representa a los obtentores de semilla y productores de material vegetal. Esta asociación ya cuenta con 49 años este año, vamos a cumplir bodas de oro el próximo año, representando los intereses de este sector tan importante. Como tú lo decías, todo empieza con una semilla, la vida empieza con una semilla, y por eso es tan importante este gremio para la competitividad del sector agropecuario en Colombia. Y precisamente vamos a hablar de este tema, de la importancia de las semillas certificadas, pero me gustaría conocer un poco más de la historia de esta asociación. Sí, cuando los fundadores de Acosemillas, que fueron empresas nacionales que preocupados por garantizar una semilla de buena calidad, pues se trazaron unos puntos clave para el funcionamiento de la asociación. Primero, velar por los intereses de este sector tan importante de empresas que se dedican a investigar y a trabajar por el desarrollo de variedades que tengan la garantía para el agricultor de que sean exitosas en campo. Velar también por la propiedad intelectual, por los derechos de obtentor. Hay mucha inversión detrás de esto y es importante reconocerle a estas empresas todo ese trabajo que han hecho durante tantos años para poder ofrecer estas variedades al productor. Igualmente hay que extender el conocimiento de lo que es la semilla, la biotecnología, a todos los ámbitos de la vida nacional, no solamente a los productores agrícolas, sino en general a toda la población, inclusive los consumidores. Hoy queremos saber de dónde proviene el alimento que consumimos. Por eso es tan importante los canales de comunicación, la capacitación, la formación, la educación en todo lo que tiene que ver con las semillas y la biotecnología también. Bueno, tengo entendido que Colombia se encuentra trabajando en una técnica revolucionaria que es la edición de genomas. ¿Qué es y cómo funciona? Bueno, el mundo con los avances en la tecnología ha descubierto nuevas formas de investigar y de mejorar
las plantas, y no solamente las plantas, también para los humanos, una técnica revolucionaria que se llama edición de genomas. Esta edición de genomas es algo muy interesante porque es a partir de la propia planta, de la genética de la propia planta, hacer cambios en el genoma o en algunos genes de esa planta. Les voy a poner un ejemplo que puede explicar bien lo que es la edición de genomas. Hagamos de cuenta que tenemos, el genoma es un libro y que en ese libro cada capítulo son los cromosomas y las palabras que están en ese capítulo son los genes. Lo que hace la edición de genomas es modificar una palabra o una letra de un gen, o sustituirlo, o adicionarle, o quitarle, corregir. Eso es lo que hace la edición de genomas. No es un evento transgénico, puesto que se hace dentro del mismo genoma de la planta, o sea, no hay transferencia de genes, que eso es la transgénesis, es un traslado de genes de otra especie o de otra planta a esa planta. Acá en la edición de genomas lo que hay es un evento dentro de la misma planta, un mejoramiento genético dentro de esa misma planta para expresar rasgos o características de interés para la agricultura, para el productor y para el consumidor. Bueno, importante aclaración porque usualmente la gente confunde la transgénesis con la edición genómica. Eso es muy importante esa pregunta, Rudy, porque hay que definir y aclarar que hay diferentes técnicas. Una de las nuevas técnicas de mejoramiento vegetal hoy es la edición de genomas, que abre muchas oportunidades para el mejoramiento, como lo dice su nombre, para el mejoramiento de las plantas con interés de los productores, de los consumidores. Por ejemplo, en Colombia se está haciendo investigación en edición de genes en frijol, en el Centro de Investigación de Agricultura Tropical en Palmira. Se está trabajando en suprimirle a los genes del frijol esos azúcares que ocasionan la molestia de los gases. Eso es formidable porque hay personas que no toleran el frijol por esas enzimas o por esos azúcares. Entonces, en esa modificación, en esa edición genómica, se suprimen esos genes que ocasionan ese problema. Bueno, además del frijol, ¿en qué otros subsectores se llega a realizar este tipo de investigación o se está realizando? Se está trabajando en el mundo en varias especies. Se está trabajando en maíz, se está trabajando en yuca, de manera importante. Yo creo que esta técnica es muy novedosa, pero vamos a tener muy pronto resultados de investigadores de todo el mundo que vienen haciendo desarrollos en cultivos de interés comercial. ¿Cuánto tiempo se llega a tardar para de pronto encontrar una nueva variedad de semilla certificada? De acuerdo a la especie, se puede tomar muchos años. Voy a poner el ejemplo de lo que es la palma africana. La palma es un cultivo perenne que toma muchos años hacer un mejoramiento vegetal. Puede ser más de 20 años. Para el caso de arroz, que en Colombia es muy importante este cultivo, tenemos investigaciones que se pueden tomar de 7 a 10 años para sacar una nueva variedad al mercado. Cada año de estos supone mucha inversión, no solo en investigadores, en recursos. Voy a decirles que casi cada año nos vale 1.000 millones de pesos de hoy, lo que por consiguiente nos lleva a que sacar una variedad al mercado puede estar entre 7.000 a 10.000 millones de pesos para ofrecerle al mercado una nueva variedad con características deseadas para el productor. Siempre en nuestro canal nos ha gustado llevarle recomendaciones a nuestros televidentes y por supuesto a los productores. ¿Cuál es el primer paso que deben tener en cuenta para tener un cultivo exitoso? El primer paso para un cultivo exitoso es acompañarse de una muy buena semilla. Y eso es una semilla certificada, registrada ante la autoridad del país. La autoridad sanitaria es el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Entonces, les recomiendo a los productores que siempre que vayan a empezar un cultivo se acompañen de una semilla certificada. Bueno, precisamente de la semilla certificada supongo que existen muchísimos beneficios, pero cuéntenos 3 con respecto a ello. Bueno, la semilla certificada primero trae una genética. ¿Qué quiere decir eso? Trae unas características en su germoplasma, en su información genética, que le van a dar la garantía al productor de la productividad del cultivo, de la sanidad del cultivo.
le van a dar la uniformidad al cultivo. Entonces es por eso tan importante partir de una genética pura, de una semilla certificada que cumpla con las condiciones y los requisitos para la garantía del éxito de ese cultivo. Además de esta semilla certificada, ¿qué otros consejos puede brindarle a nuestros televidentes para lograr una gran cosecha? Bueno, la semilla sola no opera el milagro. Debemos acompañarla de lo que llamamos buenas prácticas agrícolas. Entonces, la semilla, con un buen plan de fertilización, control de malezas, el riego que requiere el cultivo, va a garantizar ese éxito de la cosecha. Bueno, sabemos que la semilla puede impulsar un poco la productividad y la competitividad. Hablemos justamente de eso. En efecto, todo está ligado en la investigación en semillas certificadas, en mejorar la productividad del agricultor colombiano. Pero hoy también está pensándose en la calidad de ese cultivo, de esa cosecha. Los consumidores, las amas de casa, exigen hoy calidad culinaria, un arroz que sea delicioso, un chocolate que sea con un muy buen aroma, un café con buen aroma. Entonces todo eso parte en buena parte de la genética, de lo que trae esa semilla, más los componentes que ya sabemos deben ser cultivos establecidos en las zonas óptimas. Hoy hay un plan de ordenamiento territorial a partir del trabajo que viene desarrollando la UPRA con el Ministerio de Agricultura, de seleccionar las zonas más óptimas para cada cultivo. Eso es muy importante porque es colocar esa semilla, hacer el desarrollo del cultivo en la zona donde más le favorece al cultivo. Eso nos va a dar una buena garantía de productividad para el campo colombiano. ¿Cree que la biotecnología es una muy buena herramienta para enfrentar el cambio climático? Efectivamente, la biotecnología es tener los avances de la ciencia al servicio del campo. ¿Por qué? Porque vamos a tener desarrollos, vamos a tener posibilidades de enfrentar plagas, enfermedades, cambio climático. Todo eso se hace a través de la biotecnología. Hoy se están haciendo trabajos importantes en lo que tiene que ver con la resistencia al verano, la resistencia a la sequía, resistencia a insectos, ¿no? Se vuelven más amigables también los cultivos con el medio ambiente. Un cultivo que tiene resistencia a algunas plagas, que tiene tolerancia a algunos herbicidas, es un cultivo que requiere menos aplicaciones de agua. Y con menos aplicaciones de agua, con menos aplicación de agroquímicos, vamos a tener menos contaminación de las fuentes hídricas. Entonces, es muy importante porque todo se hace a partir del desarrollo de la biotecnología. Doctor, un tema preocupante es la piratería de semillas. ¿Qué nos puede hablar acerca de este tema? Sí, lamentablemente en Colombia, y bueno, no solo en Colombia, en el mundo, este fenómeno afecta muchísimo a los productores y a los obtentores de semilla y material vegetal. Y no solo el daño que le hacen a las empresas que se dedican y le invierten recursos a la investigación, sino también a la productividad del campo colombiano. Los productores se afectan con semillas de mala calidad, con semillas que traen malezas incorporadas y arriesgan el estatus sanitario del país. Se pueden llevar enfermedades, se pueden transportar plagas en semillas que no son autorizadas, que son piratas. Entonces es un gravísimo problema el de la piratería de semillas. En nuestro país, ¿cuáles son esos sectores que se han visto mayormente afectados? Bueno, en semillas tenemos una afectación muy grave, como lo hemos hablado en anteriores programas, con el arroz. El año pasado, en el primer semestre, que es la cosecha grande del país de arroz, tuvimos un porcentaje de más del 70% de piratería. Quiere decir esto que de más de 300.000 hectáreas que sembramos en arroz en ese semestre, solamente 75.000 hectáreas las sembramos con semilla certificada. Muy grave el problema en arroz, pero igual se viene presentando en cultivos como algodón, soya, en papa, y es un tema que ya el gobierno nacional, a través del ministerio, de la autoridad del ICA, nos viene acompañando en medidas para combatir la piratería.
Bueno, ya que toca el tema del arroz, me gustaría profundizar un poco precisamente en este sector porque es uno de los más importantes en nuestro país, se puede decir que el número uno. ¿Cómo está afectándolo económicamente? ¿Cómo pasó el 2018 con respecto a la producción? Sí, lo que les comentaba en el arroz, la dificultad es enorme. Eh, el hecho de hacer o de llevar una semilla pirata a un cultivo afecta notablemente la productividad del campesino. La relación costo-beneficio se ve afectada porque pues sí compran una semilla barata, pero al final los costos de producción y la calidad de esa cosecha no va a ser buena. Entonces al final va a perder mucho más. El otro punto es cuando compramos una semilla pirata, es como aquel que compra el CD pirata. No le va a funcionar mucho tiempo, le va a dañar el equipo y no le paga los derechos de autor al que invirtió tiempo, estudio, grabación. Igual, estas empresas gastan mucho recurso, invierten en doctorados, en investigación, tiempo, como les decía, pueden ser más de 7 años para sacar una variedad de arroz y no recuperar toda esa inversión que han hecho para garantizarle a los productores y a los consumidores un arroz de excelente calidad. Entonces la invitación es a que miremos y revisemos los beneficios que tiene una semilla de buena calidad, una semilla certificada ante el ICA. Es muy importante apoyar al obtentor, al precursor, al que está brindando esa tecnología a los agricultores para que de la mano con un buen desarrollo y modelo tecnológico podamos tener garantía de buenos cultivos y sobre todo garantizar la investigación en Colombia. Se pierde mucho el interés de las empresas de invertir cuando están siendo pirateados, porque al final no van a recuperar la inversión y por el contrario van a perder y se van a tener que cerrar tantas plantas de semillas que hay en el país, que la verdad el problema se ha agravado tanto, Rudy, que desde hace unos 10, 12 años teníamos 13, 14 empresas trabajando en obtención de arroz en Colombia, hoy no nos quedan lamentablemente sino 5 empresas obtentoras de semilla de arroz. Situación alarmante, además de perder el interés, las empresas también supongo que pierden mucho el interés del consumidor. El consumidor a veces no se da cuenta, pero eso está cambiando y es una muy buena pregunta, porque hoy el ama de casa también se está dando cuenta que está pasando. Hola, mi arroz me rendía más, mi arroz era mucho más suelto, mucho más delicioso. ¿Qué está pasando? Pues que se está trabajando muchísimo arroz pirata que no tiene esa garantía culinaria. La industria molinera también ya está preocupada, le hemos hecho un llamado de atención a que nos acompañen como cadena también del arroz a revisar en sus compras de arroz paddy en los molinos de dónde viene ese cultivo, si viene de una semilla certificada y que en ese control de toda la cadena, la trazabilidad que llamamos de la cadena del arroz, podamos garantizarle no solamente al productor, sino hasta al consumidor un excelente arroz. ¿Cuáles son las principales regiones en donde el ICA ha llegado a rechazar este tipo de producción precisamente por no utilizar la semilla certificada y no tener los debidos controles sanitarios? Bueno, es una pregunta que más iría para el ICA, pero lo que sí les puedo decir es que hoy de la mano con el ICA estamos trabajando en campañas de promoción, en brigadas, para que el agricultor y la cadena del arroz entienda los beneficios de utilizar semilla certificada. Ese es un trabajo que hoy el ICA ha constituido un comité integrado, el Ministerio de Agricultura ha apoyado muchísimo a que la Policía Fiscal Aduanera, la DIAN, el INVIMA, acompañen a la autoridad sanitaria que es el ICA en esas campañas para controlar no solo la piratería, el contrabando, la adulteración no solo de arroz, ¿no? De todas las otras variedades y especies que son pirateadas y contrabandeadas en Colombia. ¿Existe algún tipo de sanción precisamente para esto? Sí, claro que sí. La ley en Colombia contempla sanciones de tipo penal, de tipo fiscal, administrativo para las instituciones
o las empresas que adelanten prácticas ilegales. Muchas de estas a veces son piratas también, y hay todo un código sancionatorio para las que infrinjan esta ley. ¿Cuántas semillas son producidas en nuestro país y cuántas son producidas en el extranjero? Bueno, para que ustedes estén también motivados a apoyar lo que es el consumo nacional, el 90% de la semilla que se siembra en Colombia certificada es de origen nacional. Para seguir comentando el caso del arroz, el 100% del arroz que se consume en Colombia es producido con variedades nacionales. 100%. Bueno, ¿cuál es ese llamado que tiene a las empresas precisamente para hacer uso y ofertar por la variedad de semillas certificadas? Bueno, el llamado en general a toda la cadena o las diferentes cadenas que tenemos en la producción agrícola en Colombia es que trabajemos en investigación, que trabajemos en fortalecer el desarrollo de nuevas variedades, de nuevas características genéticas, de nuevas resistencias que le sirvan al productor y que tengan buena aceptabilidad por parte de los consumidores. Si desarrollamos investigación, si trabajamos de la mano con las empresas obtentoras, con los productores en días de campo, con acercar al consumidor también a qué quiere el consumidor, vamos a poder tener mayor desarrollo de la investigación y desarrollo en Colombia de material vegetal requerido para las condiciones necesarias en cada región del país. Doctor, otro tema alarmante es la informalidad en el país. ¿Cuántas personas de pronto están trabajando de manera informal y qué manera de decir sí a la formalidad y que se creen empresas sólidas? Esa pregunta es una pregunta bien complicada, Rudy, pero creo que hoy el gobierno está en una apuesta por ayudar a esa formalización, pero de una manera que el productor rural, que el empresario rural pueda acceder a beneficios. De suerte que hace 2 días en el Palacio de Nariño se lanzó con la ministra de Trabajo y el presidente Duque la resolución 0312 de este año, que alivia los requisitos para ser empresa rural. Va a beneficiar a los cafeteros, a los paneleros, especialmente a estas empresas con menos de 50 trabajadores que van a ayudar a la formalización. Hoy en el campo los trabajadores están por jornales, por horas en una finca, en otra, y la informalidad es muy alta, es de más del 80%. Entonces yo creo que con estas medidas, con la decisión de muchos colombianos de invertirle al campo, de producir en Colombia, vamos a ayudar a que la formalización, que es un programa bandera también de este gobierno, de la mano con los gremios, saquemos adelante la reducción de esa cifra tan grande que hoy tenemos de informalidad en el campo colombiano. Perfecto, doctor. Y para finalizar, retos y compromisos que tengan para este 2019. Bueno, los retos son enormes, la responsabilidad con todos los productores, con los agricultores en Colombia es muy grande. Acosemillas este año va a realizar nuevamente su congreso anual. Para el mes de octubre vamos a realizar el 4º Congreso Nacional de Semillas, de la mano con la 23ª Reunión Latinoamericana del Maíz. Vamos a estar en Montería y en Cereté el 8 al 11 de octubre en este evento que es muy importante para el campo colombiano. Igualmente venimos adelantando con la autoridad, con el ICA, trabajos bien interesantes en lo que tiene que ver con trazabilidad vegetal. Queremos sacar adelante una resolución en torno a esta materia para ayudarnos a controlar también la piratería. Estamos trabajando en las técnicas de marcadores moleculares, suena algo difícil, pero la verdad es todas estas técnicas que nos ayuden a definir mucho más los estándares y a defender la propiedad intelectual, los derechos de obtentor, pero todo esto para servirle a los productores, para que no les metan gato por liebre, para que tengamos semillas libres de plagas, de enfermedades y garanticemos la productividad y la rentabilidad, que es lo que en últimas necesita el productor en Colombia.
Temas importantes que nos trae hoy el doctor Leonardo Ariza, donde los televidentes pueden encontrar mayor información. Bueno, los esperamos en nuestras redes sociales y en la página web de Acosemillas, www.acosemillas.org. Allí estaremos dispuestos a atender todas sus inquietudes, la información que requieran, estaremos prestos a atenderlos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Al Día con el Agro. Un abrazo para todos.